Pues con palabras de San Pablo, doy gracias a Dios por vosotros. Los sacerdotes tenemos la experiencia, y pienso las personas consagradas, de sabernos sostenidos y ayudados por muchas más personas que conocemos. Y entre esas personas a las que no ponemos siempre rostro, se encuentra de manera privilegiada aquellos que han sido llamados, porque es vocación, a la adoración nocturna. Por eso no podía resistirme ni decir que no a la petición de don José María, a quien agradezco pues la invitación, aun dentro de las propias limitaciones. Paso directamente al tema. La forma eucarística de la vida cristiana. Seguro que ya más de uno, cuando vio el título, enseguida lo relacionó con el documento de origen. Esta expresión la emplea Benedicto XVI en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis del 22 de febrero del año 2007. Hasta el día de hoy es el último de los documentos magisteriales monográficos dedicados a la Eucaristía. Con este documento, sabemos, se recogían las conclusiones del año de la Eucaristía que convocó el Papa San Juan Pablo II. Dentro de ese año el Papa pasa de este mundo al Padre. En la sede de Pedro ocupa su lugar como sucesor el que toma nombre Benedicto XVI, y apenas 2 años antes de completar su primer tiempo publica este documento. Este documento está a punto de cumplir 20 años y no solo cerraba el año jubilar dedicado a la Eucaristía, sino que, a mi modo de ver, cerraba un ciclo excepcional en la historia de la Iglesia, que ha sido el siglo XX y comienzos del siglo XXI. En la historia de la Iglesia solo hay un paralelo con este siglo en lo que se refiere a magisterio y aportaciones al misterio eucarístico, que fue el siglo XIII. El siglo XIII, por dar algunas pinceladas, comienza siendo Papa Inocencio III. Inocencio III, por ponerle una imagen, porque tenemos, diríamos hoy, una foto del tiempo, es el Papa que bendice a San Francisco de Asís y sus primeros colaboradores y acompañantes. Y este cuadro que representa al Papa dando la bendición, pues pone rostro a este Inocencio III. Inocencio III es el que preside el Concilio IV de Letrán, año 1215, del cual todavía hoy dependemos en no pocas directrices que pasaron después a las compilaciones canónicas y a nuestro actual derecho canónico, el último de 1983. Detalles tan concretos como que la llave del sagrario debe ser custodiada por el párroco, ya aparece en ese año. Pero sobre todo Inocencio III, a mi modo de ver, entre otras aportaciones, está un manual que él empieza a componer antes de ser elegido Papa, con nombre Lotario de Segni. El título de este texto, De Sacro Altaris Mysteri, sobre el sagrado misterio del altar, en que nos ofrece una síntesis en la que se percibe claramente todavía el modo patrístico de acercarse a la Sagrada Escritura, y pone pues toda la sabiduría de los padres de la Iglesia y de los autores del Alto Medievo al servicio del misterio eucarístico. El siglo XIII es también el siglo de la institución de la fiesta del Corpus Christi, 1264, por parte del Papa Urbano IV, que encomendó a Santo Tomás de Aquino la composición de los textos para la liturgia de ese día. Y aunque el oficio entonces era más amplio que el actual, en la actualidad, incluso después de las reformas que vinieron después, se siguen conservando y seguimos rezando con estos textos. El siglo XIII es el que ha visto, a mi modo de ver, pues la aportación a día de hoy más sobresaliente sobre la teología en general y sobre el misterio eucarístico en particular, que es la de Santo Tomás de Aquino, llamado con razón doctor eucarístico. ¿Por qué hago este pequeño inciso? Porque el Papa Benedicto XVI,
que tenía detrás un legado riquísimo en materia eucarística por parte del Papa San Juan Pablo II. Sus 10 encíclicas se pueden enmarcar perfectamente teniendo como punto de partida la preocupación por la Eucaristía. Los números 19 y 20 de su primera encíclica, Redentor Hominis, habla de la urgencia de presentar el misterio eucarístico en su integridad y utiliza una formulación, estamos en el año 1979, que irá repitiendo en todas sus intervenciones sobre el misterio eucarístico hasta publicar la última de sus encíclicas, Ecclesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía, 2 años antes de su fallecimiento. Pues teniendo un legado tan rico en materia eucarística y centrándose el Papa en los 3 aspectos que enseguida voy a desarrollar sobre la Eucaristía, Benedicto XVI, sin embargo, quiso recuperar una expresión de Santo Tomás de Aquino, por eso aludía al siglo XIII, que define la Eucaristía sintéticamente como sacramento del amor, y comienza el primer párrafo glosando el significado de esta expresión, para, entre otras, hacer la siguiente afirmación: la verdad del amor se revela en la Eucaristía. Bajo esa perspectiva, el Papa invita a recoger las conclusiones del sínodo que se ha celebrado dentro del año dedicado a la Eucaristía y propone un esquema nuevo, diferente al que en las décadas anteriores había empleado San Juan Pablo II, y nos presenta la Eucaristía como en 3 grandes momentos: misterio que se ha de creer, misterio que se ha de celebrar, misterio que se ha de vivir. Y al desarrollar esta tercera parte, misterio que se ha de vivir, acuña la expresión que da título a esta intervención: la forma eucarística de la vida cristiana. En realidad el Papa no hace sino recoger lo que Jesucristo, después de la multiplicación de los panes y los peces, expone, según el testimonio del evangelista San Juan, en el capítulo 6 de su Evangelio: el que me come vivirá por mí. Jesús anuncia un nuevo don de sí: el don que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El anuncio de este don, sabemos, provoca escándalo en quienes no terminan de entender lo que Jesús está proponiendo, que hemos de comer tu carne. ¿Qué significa esto? Y ahí se nos ofrece una clave fundamental. No es que los apóstoles y discípulos que no se fueron y siguieron con él lo entendieran en ese momento, pero perseverando en el seguimiento llegarán a entender. Y en la última cena, cuando Jesús toma el pan y dice: esto es mi cuerpo, revela el significado de lo que entonces había anunciado. Pero al anunciar el nuevo don que habría de dar, el don que yo daré es mi carne para la vida del mundo, anuncia todavía algo más: el que me coma vivirá por mí. Benedicto XVI no hace sino sacar las consecuencias de esta expresión. ¿Qué significa vivir por Cristo? En el encuentro que Él nos regala, convirtiéndose en alimento para nosotros, hecho Eucaristía. En la antigüedad cristiana tenemos ya expresiones riquísimas, pues desde primerísima hora, que advierten la peculiaridad de este alimento. Cualquier alimento en el orden natural, al tomarlo, lo asimilamos y lo hacemos nuestro. En la Eucaristía sucede lo contrario. Alimentándonos del cuerpo de Cristo, nos vamos haciendo más Cristo. Nos vamos viendo transformados. Ayer lo comentaba, compartiendo con nosotros una experiencia personal, don José María, que ha sucedido. Yo, que era pronto a la reacción airada, y de repente quien se encuentra con Cristo y deja a Cristo habitar en él por la Eucaristía, se va viendo transformado. ¿En qué consiste esta transformación? ¿O cómo podemos reconocerla en nuestra vida? Primero, para agradecerla, para responder con fidelidad al don que el Señor nos hace. Bueno, pues aquí voy a saltar del esquema que propone Benedicto XVI al que manejaba San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, en Redentor Hominis, al reivindicar la necesidad de presentar el misterio eucarístico en su integridad ante propuestas reduccionistas
que presentaban la Eucaristía como una mera ocasión para celebrar la fraternidad humana o el encontrarnos, afirmaba: de este misterio santísimo se ha de sostener y se debe mantener siempre que es sacramento, presencia, sacramento, comunión, sacramento, sacrificio. Recuperaba 3 palabras claves en la historia del dogma eucarístico que encuentran su punto de unión en la realidad sacramental. La Eucaristía es presencia, la Eucaristía es comunión, la Eucaristía es sacrificio. Digo que el Papa San Juan Pablo II recuperaba datos de la tradición, efectivamente glosando la expresión que emplea y da título a la exhortación apostólica de Benedicto XVI, la Eucaristía es el sacramento de la caridad. San Juan de Ávila, en uno de los sermones eucarísticos conservados, si no recuerdo mal, en la edición reciente está numerado, creo que es el sermón 51, dentro de la octava del Corpus Christi, explica por qué se llama la Eucaristía sacramento de amor. Y dice San Juan de Ávila: este sacramento se llama sacramento de amor y unión, porque por amor es dado, amor representa y amor pone en las entrañas. Aquí están las 3 dimensiones que yo espero desarrollar, que remiten, lo voy a justificar, pienso, a continuación, a cada una de estas dimensiones del misterio eucarístico. Por amor es dado. ¿Qué significa el don o qué nos da el Señor? Se nos da Él mismo, no nos da algo que ya por quien lo da tendría un valor altísimo, sino que se nos da Él mismo, su presencia, primera dimensión. Amor representa. El verbo representar, pues en español ahora puede utilizarse de una manera débil. Quien hace teatro está haciendo una representación. Sin embargo, en la tradición cristiana y sobre todo en la controversia con los reformistas, Lutero en concreto y sus seguidores, el verbo representar, que ya había empleado Santo Tomás de Aquino, tiene una fuerza extraordinaria que va más allá de lo que ya en español a veces significa. Significa literalmente hacer de nuevo presente. Y el Concilio de Trento, en el decreto sobre el santo sacrificio del altar, para explicar por qué la Eucaristía es sacrificio, lo desarrollaré enseguida, dice: porque representa el sacrificio de la cruz, es decir, hace de nuevo presente el sacrificio de la cruz. El Catecismo de la Iglesia Católica, para llamar la atención del sentido originario del verbo representar, del latín representari, pone un guión y pone re-presentar, para llamarnos la atención. Lo que la Iglesia está afirmando es que quien participa en la misa, literalmente, no de forma figurada, está subiendo con Cristo al Calvario, está siendo hecho partícipe del sacrificio de Cristo en la cruz. La tercera dimensión, por nosotros es dado. Amor representa y amor pone en las entrañas. El amor de Dios no solo es entrañable, sino que nos hace ser configurados interiormente por Él. Misterio de comunión. Bueno, pues para explicar en qué sentido la Eucaristía conforma la vida cristiana, la forma eucarística de la vida cristiana, voy a repasar lo que la Iglesia ha ido sosteniendo en torno a este misterio, centrado en estas 3 palabras clave. Eucaristía es la presencia de Cristo mismo, Cristo con nosotros. La Eucaristía es sacrificio, porque es participación en el mismo y único sacrificio de Cristo en la cruz. La Eucaristía es comunión, porque es participación en la vida que Cristo nos ha abierto, que Él comparte con el Padre y el Espíritu Santo. La forma eucarística de la vida cristiana tiene que ver, por tanto, con la presencia verdadera, real, sustancial de Cristo en la Eucaristía, tiene que ver con la participación en el sacrificio redentor y tiene que ver con el misterio de comunión trinitario que se nos abre
a partir de la participación en el sacramento del altar. Vamos con la primera dimensión. ¿Qué significa la expresión que utiliza San Juan de Ávila resumiendo esta realidad del misterio eucarístico? Se llama misterio sacramento de amor porque por amor es dado. Lo he recordado, Jesucristo anuncia un don nuevo de sí, y ese don no consiste ya en algo que Él nos da, sino Él mismo dándosenos. Cuando el Papa Urbano IV instituye la fiesta del Corpus Christi, he recordado el año y a quien se le encomendaron los textos litúrgicos, lee la conclusión del Evangelio de San Mateo como cumplido precisamente a propósito de la Eucaristía. No os dejo solos, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Papa Urbano IV, al instituir esta fiesta, que veía faltaba en el calendario litúrgico, pues según también las expresiones que ya iban viniendo, pues de alguna santa, en Lieja, etcétera, pues el Papa nos invita, a propósito de esta fiesta, a dar gracias a Dios por el don que hace de sí, quedándose con nosotros en la Eucaristía. La primera dimensión tiene que ver directamente con la adoración. El himno eucarístico que compone Santo Tomás de Aquino para la fiesta litúrgica del Corpus Christi, el Adoro te devote, es justamente, diríamos, como la seña de identidad de todo adorador eucarístico. ¿A qué nos invita este himno? Pues todo seguro que lo hemos cantado y meditado en más de una ocasión. A reconocer más allá de los sentidos la presencia verdadera del Señor en el sacramento, según la fuerza de sus palabras, según el poder que solo Él, como Dios, puede tener. Detrás de esta afirmación hay ciertamente una discusión, de nuevo iniciado en el período protestante, sobre el sentido realista de Jesús en la institución de la Eucaristía, en la última cena. Y la respuesta católica siempre fue la que había sido transmitida desde siempre por todos y sin interrupción, según el principio que marca los criterios de la tradición. Cuando Jesús toma el pan y toma el cáliz con el vino, no dijo, esto es un símbolo de mi vida, o un símbolo cuando reunáis el estar todos juntos, sino que se identifica plenamente con lo tomado. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Más aún, anuncia que esta identificación se actualizará cuando cumplamos su mandato. Haced esto en conmemoración mía. Y esta es la conciencia clara que ha tenido la Iglesia desde el principio. Tenemos un testimonio hermoso, el que escribe San Justino Mártir, en la primera de sus apologías. De él nos han llegado principalmente 3 obras, un diálogo que mantiene, según el género literario platónico del diálogo, pues con un judío de nombre Trifón, y discuten sobre el valor de las escrituras del Antiguo Testamento. Él defiende pues que si se ignora a Cristo no se comprenden las escrituras. La escritura es como un tesoro cuyas riquezas permanecen ocultas para quien no tiene la llave capaz de desentrañarlos, y la llave es Cristo. Pero tiene también 2 apologías que escribe, dirige al emperador Antonino Pío y Marco Aurelio, para presentar la vida de los cristianos. Poco después de la publicación de esta obra, Marco Aurelio impulsa la persecución en la que muere San Justino. Pero la intención de San Justino era simplemente, de una manera, hoy decimos, transparente, presentar la vida de los cristianos para ver si de verdad son un peligro para el imperio o, por el contrario, pueden ayudar a la tan querida Pax Romana. Y al descubrir la vida de los cristianos, pues nos ofrece detalladamente cómo eran las asambleas en las que celebraban su fe, y nos habla de la Eucaristía. Y en un lenguaje que puedan comprender los que no tienen la fe, explica que este alimento no lo consideramos alimento y bebida ordinaria, sino que pronunciadas sobre él las palabras que el Señor nos dejó,
sabemos que son el cuerpo y la sangre de Cristo. De una manera sencilla explica el misterio de la consagración, y luego diríamos, ya con el lenguaje más desarrollado, de la transustanciación. Cristo, por la fuerza de sus palabras, al identificarse con la realidad que toma, transforma esta misma realidad, aun cuando la apariencia permanezca. No lo tomamos como alimento y bebida ordinarios, sino que sabemos que son el cuerpo y la sangre del Señor. Para el adorador, ¿qué significa la confesión de la presencia verdadera, real, sustancial de Cristo todo e íntegro en el sacramento del altar? Significa una renovación de la mirada. ¿En qué sentido? El que tiene la dicha de poderse encontrar con el Señor en la Eucaristía y confesar verdaderamente su presencia, va siendo capacitado para experimentar lo que San Ignacio de Loyola propone al final de los ejercicios espirituales: la contemplación para alcanzar amor. Si han hecho ejercicios espirituales al modo ignaciano, al llegar al final encuentran al inicio de esta contemplación o propuesta de meditación la siguiente exhortación: ver a Dios en todas las criaturas, en los seres dando el ser, en las plantas vegetando, en los animales sensando, en el hombre dando a entender. San Ignacio de Loyola nos dice que para encender el amor, para vivir con el amor encendido, para poder reconocer la presencia de Dios que enciende nuestro corazón, es necesario ejercitar esa mirada que nos hace reconocer al Señor. Esto mismo hizo, con otro lenguaje y con otro propósito, el Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium, número 7, cuando nos habla de la presencia verdadera y real de Cristo. Y verdadera y real es la presencia de Cristo, según su promesa, cuando dos o tres se reúnen en su nombre. Verdadera y real es la presencia de Cristo en el ministro que actúa en su nombre. Haced esto en conmemoración mía. Verdadera y real es la presencia de Cristo en aquellos con los que Cristo mismo se ha identificado. ¿Cuándo te vimos, Señor? Cuando lo hicisteis con uno de estos. Pero al repasar todas estas presencias verdaderas y reales, el concilio llama la atención de la que por excelencia es la presencia singularísima del Señor, porque además de verdadera y real nos da a Cristo mismo, no una imagen, un símbolo, una representación en el sentido de sino a Cristo mismo entre nosotros. Esto es lo que llamamos presencia también sustancial. Habituarse a tratar con el Señor, poniendo en ejercicio el don que recibimos de Él, el don de la fe, nos permite no solo confesar su presencia en el Santísimo Sacramento, sino purificar la mirada para reconocerle presente de otras maneras y así mantener el corazón encendido. La primera dimensión, confesar la presencia verdadera de Cristo, es lo que nos lleva a la adoración. La invitación del himno Adorote, devote, latens, deitas, tiene que ver justamente con esta confesión. Adorad devotamente a la deidad oculta que está verdaderamente escondida en este sacramento, en este misterio. Y continúa el himno, como seguro hemos cantado muchas veces: ante ti fallan la vista, el gusto, el tacto, solo la fe cree. Solo la fe cree. En la liturgia actual romana, nosotros pertenecemos al rito romano, al terminar la consagración proclamamos: este es el misterio de la fe. En la Edad Media se llama la Eucaristía Sacramentum Caritatis. A partir de la Edad Media se confiesa como misterio de la fe, para salir al paso también de nuevo a los errores de aquellos que niegan la presencia verdadera de Cristo, y que Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, es el quien se hace presente.
La primera encíclica publicada por el Papa Francisco, si recordamos, casi la termina de redactar Benedicto XVI en el año de la fe, que había convocado uno, y después completa ya el Papa Francisco, explica, creo, de manera muy sencilla en qué consiste creer. La intención de esta encíclica, que es una encíclica a mi modo de ver todavía por recibir en muchos aspectos, es un texto que se puede y se debe seguir leyendo para aprender muchísimo de él, pues explica en qué consiste creer y nos dice: creer es ver con los ojos de Jesús. El que cree, ve. Este don, esta virtud teologal que es la fe, se pone en ejercicio ante todo ante el sacramento del altar, que es reconocido y confesado como misterio de la fe. Para poder ver con los ojos de Jesús, necesitamos primero descansar los nuestros en el sacramento, confesando su presencia verdadera y real. Cuando explico esto a los más pequeños, enseguida lo entienden. Se lo digo así. Imaginad por un momento que nos viéramos como Jesús nos ve, al que tienes al lado, al que tienes delante, con el que te enfadas. Todo cambiaría. La mirada cambia efectivamente cuando, recibiendo el don de la fe, la ponemos en ejercicio para confesar a Jesús presente en el sacramento del altar. Confesar la presencia verdadera y real de Cristo nos hace adoradores y nos hace confesores de la presencia del Señor, sosteniendo todo cuanto existe, llevando el mundo de manera providente, y así podemos mantener el calor del corazón, glosando también la expresión de los ejercicios: contemplación para alcanzar amor, ver a Dios en todas las cosas. La segunda dimensión se llama sacramento de amor porque por amor es dado. Amor representa. En el debate doctrinal generado por Lutero y por los reformistas, lo que le resulta más escandaloso a Lutero es llamar a la Eucaristía sacrificio. Lutero tiene una comprensión equivocada de la fe, que la entiende solo en un sentido fiducial. La fe es fiarse de que el Padre no tiene en cuenta mis pecados porque me he recubierto con los méritos de su Hijo. Entiende la salvación, la justificación de manera foránea. Me pongo un traje limpio, aunque yo por dentro sigo podrido para siempre. Es el trama de la comprensión antropológica que nace del protestantismo, con uno de sus lemas: el ser humano para siempre en virtud del pecado original. Incluso en el cielo, el salvado, el justificado, será al mismo tiempo justo y pecador. De tal manera nos ha dañado el pecado de nuestros primeros padres que ni siquiera la obra redentora puede transformar ni hacer nuevo el corazón humano. Lo que puede es cubrirlo de un traje limpio. Esta es la comprensión equivocada de Lutero. Y porque tiene una comprensión equivocada de la fe, llega también una comprensión equivocada de la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Le parece a Lutero un disparate entender la Eucaristía como sacrificio, y lo explica desde su propia experiencia. La primera vez que celebré la misa leyendo los textos del misal, dice: yo temblé de horror, como yo, siendo pecador, que estoy tocado y manchado para siempre, puedo ofrecer algo con la pretensión de que sea bueno para el Padre. Y más aún, ¿cómo voy a pretender yo ofrecer el Hijo al Padre, que soy pecador? Si efectivamente el sacrificio consistiera en eso, estaríamos ante un despropósito. Pero ni la tradición bíblica ni la tradición cristiana apoyada en las Escrituras entiende así el sacrificio. En el Antiguo Testamento tenemos diferentes tipos de sacrificio, cruentos e incruentos, y suponen siempre un intercambio, la mayoría de tipo cultural, mediante el cual, reconociendo los dones del Señor, nos abrimos a sus beneficios. La crítica de los profetas hablan en nombre de Dios, es entender los sacrificios de manera solo externa y no cambiar el corazón. Por eso el Señor una y otra vez les anuncia: os daré un corazón nuevo.
no es este el sacrificio que yo quiero. Comparte tu pan con el hambriento, da cobijo al que no tiene techo, y entonces tu luz brillará como la aurora. Si no hay cambio de corazón, el sacrificio exterior, por más que suponga el derramamiento de la sangre de un animal, sirve de nada. Entre todos los sacrificios cruentos, los sacrificios del holocausto son los más significativos desde el punto de vista cultural. Los sacrificios llamados de comunión, en los salmos nos aparece esta terminología con frecuencia, implican que parte del ofrecido queda en el templo y parte para los oferentes, y ese compartir supone la comunión de destino, de suerte, entre Dios y el pueblo que camina con él. Pero los sacrificios de holocausto implican la desaparición total de la víctima, y el signo visible es el humo que se eleva hasta el cielo. Y dentro de los sacrificios de holocausto, el más singular, que marca una de las fiestas litúrgicas judías aún vigentes, es la fiesta del Yom Kippur. En la fiesta del Yom Kippur, el sumo sacerdote de oficio, es una fiesta que comienza cuando el pueblo es todavía itinerante, pues toma un macho cabrío, sale del antes de abandonar el campamento, invita a que todos, una vez al año, lancen sobre ese animal los pecados que han cometido en el último año y profieren todos sus pecados y maldades. Recaigan sobre este animal todas nuestras culpas. El sacerdote sale del campamento, allí le da muerte al animal y después de purificarse 40 días vuelve de nuevo. Cuando repasamos el relato que nos ofrecen los 4 evangelistas de la pasión, muerte de Cristo, descubrimos que efectivamente el significado de todos los sacrificios del Antiguo Testamento alcanza en el sacrificio de la cruz su expresión máxima. Aquello era sombra, figura, dirá la primerísima predicación cristiana, como vemos, por ejemplo, en San Pablo. Y efectivamente, Cristo cargando con el pecado del mundo, en la liturgia del Viernes Santo, cuando se proclama, y se puede hacer porque haya cantores, la pasión según San Juan, se entonan lo que se llaman los improperios, que tiene que ver con ese rito cultural del Yom Kippur, de lanzar los pecados sobre una víctima que es sacada del campamento, y fuera de los muros de la ciudad, en el Calvario, es donde Cristo muere, será muerto. ¿Por qué decimos entonces que Lutero se equivocaba? El sacrificio ya en el Antiguo Testamento no significa que uno, por ser bueno, ofrece algo para ganarse el favor de Dios y de esa manera se gana su voluntad y puede tener beneficios en este mundo, sino que ya en el Antiguo Testamento se anuncia que el sacrificio verdadero implica la comunión. La entrega es para la transformación del corazón, y solo el corazón que se conforma al corazón de Dios es el que queda verdaderamente sacrificado, hecho sagrado. En la discusión de Lutero había todavía un argumento, si cabe, de más fuerza, y es que en la carta a los Hebreos se dice claramente que Cristo se entregó de una vez para siempre y que no muere más. Y Lutero entendía que los romanos, como él designa a los católicos, con la misa no hacen más que repetir el sacrificio de Cristo, como si el sacrificio de Cristo hubiera sido insuficiente. De nuevo, la respuesta católica, primero pues de los teólogos del momento y después en el Concilio de Trento, es subrayar el sentido correcto de la afirmación de la carta a los Hebreos. La Eucaristía es sacrificio porque representa, hace de nuevo el mismo sacrificio de la cruz. Idéntico sacerdote oferente, idéntica víctima que se ofrece, idénticos los frutos que se obtienen, diferente el modo de ofrecerse, cruento en la cruz, incruento en el altar. Efectivamente, la Eucaristía es Cristo mismo el que celebra, es Cristo el que se ofrece,
Es Cristo el que nos hace partícipes de su misma vida, y porque Él se da, podemos entrar en una comunión con Él que nos hace vivir unidos a su sacrificio redentor. La palabra clave en la teología católica para entender correctamente la noción de sacrificio es participación. Jesucristo nos hace partícipes de su entrega redentora y nos hace partícipes aun conscientes de nuestra debilidad y de ser nosotros los primeros necesitados del beneficio de la redención, y sabiéndonos nosotros pecadores, tenemos la dicha inmensa de participar del sacrificio redentor de Cristo. Hay un rito dentro de la celebración de la misa que suele pasar desapercibido, pero que expresa justamente esta verdad. Es el momento en que el diácono, si lo hay, o el sacerdote o el obispo celebrante prepara las ofrendas antes de comenzar lo que llamamos la liturgia eucarística. Prepara el pan sobre la patena, lo ofrece, prepara el cáliz, y al preparar el cáliz con el vino, echa una gota de agua. Y al echar la gota de agua, los sacerdotes interiormente pronunciamos una oración en secreto. Secreto no significa que no se pueda decir el contenido de la oración, sino interiormente. Y esa oración habla de un admirable intercambio. Concédenos que, así como tú has querido compartir nuestra naturaleza humana, por la participación en este sacramento, seamos hechos partícipes de tu naturaleza divina. Y se echa la gotita. En esa gotita estamos todos. Lo que el Señor nos pide al invitarnos a entrar en su sacrificio redentor nos puede parecer muy poco, una gota en un cáliz de vino. Lo que consumimos, evidentemente, es la sangre de Cristo, pero en esa sangre Él ha querido incorporarnos. Pensemos en la importancia de ese momento en cualquier situación de nuestra vida. Al altar tenemos la oportunidad de echar la gota, nuestras alegrías, para que sean más grandes, para que vuestra alegría sea plena, dice Jesús en la última cena. Pero también podemos llevar nuestros sufrimientos y nuestras penas para recibir el consuelo de su compañía y de su fortaleza. Sacrificio no es la pretensión desproporcionada de quererle ofrecer algo al Señor para obtener de Él un beneficio, como si pudiéramos mercadear con el que es nuestro Creador. Esta es la comprensión equivocada de Lutero. Sacrificio es participación en la misma ofrenda de Cristo. Pero lo admirable es que esto se actualiza cada vez que participamos en la Eucaristía. Eso es lo que significa se hace presente. No es, por tanto, otro sacrificio. No es que repitamos porque el sacrificio de Cristo fue insuficiente. Es que somos hechos partícipes de lo que sucedió una vez y en un momento concreto de la historia. Para explicar esta realidad, los últimos papas han utilizado expresiones, a mi modo de ver, muy catequéticas. San Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, contemporaneidad. Al participar en la Eucaristía nos hacemos contemporáneos de lo que ha sucedido una vez en la historia y en el tiempo. No es que nosotros miremos al pasado con nostalgia, es que nos hacemos contemporáneos del sacrificio de Cristo realizado en un momento y en un lugar preciso de la historia. Bastaría tener simplemente en la memoria este dato para caer en la cuenta del decoro, de la devoción, del respeto con el que se nos invita a participar en la Eucaristía. Cuántas cosas superfluas con las que a veces pretendemos equivocadamente completar la Santa Misa caerían por sí solas si cayéramos en la cuenta de esto. ¿Esto es digno de ser llevado con Cristo al Calvario? Esto tiene que ver con lo que vamos a vivir al ponernos al pie de la cruz como María Santísima. Somos hechos contemporáneos. Benedicto XVI, en el número 11 de Sacramentum Caritatis, lo dice de una manera más plástica. Jesús en la misa nos invita a entrar en su hora. Y así entendemos que esta dimensión sacrificial nos hace vivir en el tiempo gustando ya la eternidad. Expresión hermosa también de la tradición patrística.
La liturgia es la vida del cielo en la tierra. Entrar en la hora de Jesús es lo que nos permite experimentar el paso de los años, pues con la alegría de quien se sabe ya perteneciendo al cielo, que la antesala del cielo se nos regala participando en la Eucaristía, prolongando la vivencia de los frutos del misterio eucarístico en la adoración, haciendo que toda nuestra vida tenga como eje, punto de partida y de llegada, a Cristo Eucaristía. Tercera y última dimensión. Este misterio sacramento se llama sacramento de amor porque por amor es dado, presencia, por amor representa, amor hace de nuevo presente y amor pone en las entrañas. Hasta tal punto esta dimensión es constitutiva del misterio eucarístico que se acaba convirtiendo en uno de los nombres con el que nos dirigimos para hablar de este sacramento, la comunión. Pero la comunión, de nuevo, tiene que ser entendida en su orden correcto. Podemos comulgar porque primero somos hechos partícipes de la comunión que el Señor nos regala. Dicho de otra manera, recuperando una expresión feliz de San Ireneo de Lyon al final del siglo II. San Ireneo de Lyon, comentando el pasaje bíblico que nos proponía la liturgia como primera lectura del primer domingo de Cuaresma, hace muy poco, que es el pasaje de la creación, al comienzo del pasaje se nos habla, con el lenguaje gráfico del segundo relato, Génesis 2, 4 siguientes, que Dios formó al hombre del barro, soplando sobre él con su aliento para darle vida. Y añade, comenzaba así la lectura del domingo pasado, colocó en el Edén al que había moldeado con el barro. Para entender el significado del pecado original es fundamental esta expresión. Había colocado Dios en el Edén, es decir, le había dado el don de participar en la familiaridad de su vida, de su comunión divina, al que había moldeado del barro. El engaño del demonio fue sugerir que no necesitamos a Dios para disfrutar de lo que Él nos ha dado. Detrás de toda tentación hay siempre un querer quitar a Dios de nuestra vida. Y este es el engaño que lleva a, cuando caemos, a vernos en nuestra propia realidad, desnudos, sin nada. Pues San Ireneo de Lyon, explicando el relato y cómo Dios había moldeado del barro, sentencia: lo propio de Dios es hacer, lo propio del ser humano dejarse hacer. En la comunión eucarística esto es justamente lo que se cumple. Recibimos el cuerpo de Cristo para que sea Él mismo el que nos vaya transformando, según Cristo mismo nos anunció: el que me coma vivirá por mí. Y lo hace de una manera tan entrañable, amor pone en las entrañas, que se convierte en alimento para nuestro sustento, no solo corporal. A través del cuerpo, como signo visible, recibimos el alimento espiritual. Nos vamos transformando en él. La comunión eucarística es el medio querido por Cristo para ir transformándonos y capacitándonos para recibir amor eterno al que hemos sido llamados. Cuando hablamos de comunión, hablamos entonces de tomar parte en un misterio, porque primero hemos sido hechos partícipes, porque el Señor nos invita a entrar en su hora, porque el Señor carga con nuestros pecados, porque el Señor, que nos conoce mejor que nos conocemos nosotros, ha cargado y nos lleva sobre sí, porque Él ya primero lo ha dado todo por nosotros. Podemos nosotros responder entrando en la comunión que Él nos regala. Y la comunión que Él nos regala, primera carta de San Juan, es la comunión que Él tiene con el Padre. De lo que hemos visto y oído, de esto os hablamos, para que tengáis la comunión que nosotros tenemos
y nuestra comunión es Jesucristo y con su Padre que lo ha enviado. Es decir, según la expresión que da título pues, a una obra también clásica, de la Eucaristía a la Trinidad. El misterio eucarístico es el que nos hace ya participar de la comunión de la Trinidad Santa. ¿Y cómo es esta comunión? Pues entre las expresiones que nos ha dejado también la tradición cristiana, creo que hay una especialmente feliz de San Agustín en su tratado sobre la Trinidad. De todos sus escritos es este el que más tiempo y dedicación le lleva, pues casi 20 años en componerlo, y ahí recurre a diversas imágenes, la palabra, el pensamiento, para intentar explicar la relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero utiliza también esta expresión feliz. Entiende la comunión trinitaria como abrazo. El abrazo del Padre y del Hijo, afirma San Agustín, no se da sin fruición, sin gozo, sin alegría, si es que hay alguna palabra que pueda expresarlo. Y esa fruición, gozo y alegría es el Espíritu Santo. La comunión que el Señor nos regala no es simplemente, y esto es fundamental mientras estamos en este mundo, la fortaleza para recuperar el ánimo mientras estamos en este mundo, sino que es la comunión trinitaria. Recibir a Cristo en la Eucaristía es abrirnos al abrazo del Padre y del Hijo en el gozo del Espíritu Santo. Para el adorador eucarístico entiendo que esto tiene como otra seña clara de identidad. No es posible que un adorador sea una persona triste. Si ningún seguidor de Cristo debería reaccionar ante cualquier situación fácil o difícil con tristeza, menos aún un adorador. El adorador se conoce por su alegría, que es una alegría evidentemente sobrenatural, no como la que tantas veces el mundo nos quiere vender. Es en la última cena, he recordado, cuando Jesús resume lo que ha querido compartir y comunicar y revelar a los apóstoles y discípulos con esas palabras. Os he contado todo esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena. En una entrevista que hicieron a Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta hoy, que se puede ver en YouTube, creo, ya pues en internet, le preguntan le dicen, ¿qué es para usted la alegría? Y ella responde con timidez, primero con una sonrisa, como quien es invitada a revelar un secreto, y después empieza a decir, quien se sabe infinitamente amado por el Señor y procura amar así a los demás, como Cristo mismo nos enseñó, sabe qué es la alegría, como Jesús nos anunció. Y entonces cita este pasaje que transmite el evangelista San Juan, para que mi alegría esté en vosotros. ¿Qué significa entonces la forma eucarística de la vida cristiana y su expresión concreta en el perfil de todo adorador? El adorador es el que confiesa con su vida la presencia de Dios en el sacramento del altar, y esa confesión le hace reconocer, ver a Dios en todas las cosas. En la vida del adorador se ha de encontrar una forma concreta, un testimonio de lo que significa plantear las cosas como camino para alcanzar amor, según la expresión de San Ignacio, contemplación para alcanzar amor. En la vida de todo cristiano se ha de reconocer la grandeza de participar en el sacrificio redentor. Los que necesitamos el beneficio de la redención somos hechos partícipes, unidos a Cristo, de su sacrificio redentor. Por eso es inseparable la adoración eucarística de la reparación. La reparación es justamente la invitación de Cristo a poner amor donde otros lo quitan. No es pretender dar al Señor como si nosotros pudiéramos aportarle algo, sino ser conscientes de la sobreabundancia de su amor para ponerlo, este amor, el del Señor, donde otros pretenden arrebatarlo. Dimensión sacrificial es fundamental entenderla en este sentido de participación en la cruz de Cristo y a la vez en ese ejercicio de reparación
a la que el mismo Señor nos llama. Y forma eucarística de la vida cristiana significa también empezar a gustar ya la alegría del cielo. Por eso el adorador no solo se revela en su constancia, sino que da testimonio de que la puerta del cielo nos la ha ofrecido Cristo mismo, quedándose con nosotros. La Eucaristía es viático, es alimento para el camino. Los que nos sabemos en este mundo como peregrinos, tenemos en la participación en la Eucaristía, en la adoración eucarística, no solo el alimento que nos permite avanzar, sino también el testimonio, el regalo que nos hace pregustar la prenda de la vida futura. Pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por la atención.